Muy bien, 8:26 de la mañana y vamos a ver qué está pasando con el consumo en un contexto en el cual la UCA acaba de sacar, en base a la encuesta permanente de hogares, el número de pobreza alcanzó el primer semestre el 52%, sobre todo por efecto de la caída del trabajo informal y de un fenómeno muy de este tiempo, que es que se profundizó en este tiempo, pero que es muy de este tiempo, que tiene que ver con trabajadores que trabajan pero que no alcanzan a cubrir con sus ingresos la canasta básica, que se calcula de ingresos para una familia en 900.000 pesos. Toda familia que tenga ingresos por debajo de los 900.000 pesos está dentro de la línea de pobreza. Guillermo Oliveto es especialista en tendencias sociales y humor social. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, un placer. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué estás viendo vos que sos tantos años observando a los consumidores en este contexto? Lo que vemos es, a hoy, en el primer semestre, una recesión magnitud 2002, como no se veía, desde aquel entonces, con caídas transversales y muy profundas y muy duraderas en muchos sectores de la economía. Digamos, 30% en la construcción, en la venta de electrodomésticos, 15% en shoppings, 20% en indumentaria, 10% en alimentos, 20% en autos, por poner algunos números de lo que fue el primer semestre, ¿no? Hoy te diría que eso daría la impresión que está haciendo piso. Hay indicadores de los intermensuales, no los interanuales todavía, de esos hay muy poquitos, que empiezan a mostrar mejora con respecto al mes anterior. Esto también es cierto, sobre todo en bienes durables, apalancado en la recuperación del crédito, que creo que es uno de los factores dinamizadores que más a la mano tiene el consumo para generar lo que hoy le falta a la gente, ¿no? Que es acceso. Lo que hoy te dicen los consumidores, como vos señalabas muy bien recién, es no llego. El nuevo objeto de deseo de la clase media, que en los 80 era comprarse una casa y en los 2000 era viajar, hoy es llenar la heladera. Entonces, lo que vemos ahí es un proceso muy largo de degradación que tiene un hito final, si querés, desde la pandemia para acá. Te digo lo que hemos investigado y lo que señala la gente en nuestros estudios cualitativos, ¿no? Que hacemos focus group con sociólogos y antropólogos, hablando 2 horas con consumidores de todo tipo, prácticamente todos los meses, y hablan de una especie de gran bombardeo donde quedó todo medio roto. Bueno, y finalmente, entre el final del año pasado con la disparada de la inflación que llegó a 211% interanual en ese momento, pero que tuvo meses este año de estar arriba de 300% interanual. De hecho, todavía está a 260. Quiere decir que cualquier precio del año pasado vos lo tenés que multiplicar por 3,6 promedio, ¿no? Para un precio a hoy. Por más que la inflación claramente está bajando, y hoy está estacionada alrededor de entre el 3 y 4%, dará agosto 4, creo que lo que se está calculando. Y bueno, y el golpe final, o el estiletazo final que siente la sociedad es entre el final del 2003, o una parte del 2003, cuando la inflación empezó a desmadrarse, ya del todo, ¿no? Ya venía muy mal, en el 2012 había sido 100% interanual, y este año, con esta recesión, que claramente fue mucho más larga de lo que se suponía y mucho más profunda de lo que se había previsto, con una velocidad inédita. Bueno, para cerrar la idea, la gran paradoja de este momento es lo que nosotros ya detectamos en febrero, lo llamamos una recesión con ilusión, donde más o menos 47, 48, 50, 52% de la población, con matices, porque no son todos iguales, dependiendo de quién lo mida, están afirmando que, bueno, sabíamos que esto iba a pasar, hay que apretar los dientes, hay que hacer fuerza, hay que seguir y hay que atravesarlo, digamos, hay que caminar por este desierto para poder estar mejor. Esa es la situación hoy.
Ujú. La recesión con ilusión, la llamás, Guillermo, con alguna recuperación de la mano, digamos, digamos, freno a la caída, por lo menos. Freno a la caída. ¿No? Que no recuperación, sino freno a la caída de lo que tiene que ver actividad económica con el crédito. Lo decía el otro día el sector automotor, por ejemplo, volvió los planes de ahorro, etcétera, que en julio habían tenido una mejora en base a eso, y las cuotas subsidiadas, ¿no? De 3 y 6 cuotas sin interés que promovió el gobierno. Sí, y ahí tenés también, inclusive, María, hoy ya te diría que el cambio más importante, más allá de lo que está haciendo el gobierno con los créditos, es lo que está haciendo el gobierno con los bancos. Digamos, el hecho del superávit fiscal lo que le permite al gobierno es decirle a los bancos: yo necesito más tu dinero, o no lo necesito en la magnitud que lo necesitaba antes, prestáselo a la gente. Digamos, volvé a tu negocio original. Y después acá hay un tema también que plantean los economistas, que al haber cambiado el acreedor, pasar digamos, las deudas que tenían con los bancos, ahora el acreedor ya no es el Banco Central, que en último caso puede emitir, sino que es el Tesoro. Bueno, a los bancos les resulta hoy tal vez un poquito más riesgoso, y entonces es mejor salir y dar crédito a la población, digamos, sí, sí. ¿no? Lo que pasa es que y te bombardean, de hecho. Los personales. Sí, de hecho te bombardean. Vos abrís, digamos, para los que estamos bancarizados, entrás al banco y te están ofreciendo todo el tiempo, ¿no? Créditos personales al 58%, por lo menos lo último que vi yo en mi banco era el 58% anual. Ahora, hay un sector, estamos charlando con Guillermo Oliveto, uno de los grandes especialistas en materia de consumo y tendencias sociales. Con relación, Guillermo, hay un sector muy importante de la población que por un lado no está bancarizada, tiene deudas además en el sector no bancarizado que son muy pesadas en términos de los intereses que les cobran. El otro día me contaba alguien que se dedica a alquilar departamentos, por ejemplo, que rechazaban potenciales inquilinos porque tienen las tarjetas estalladas. Eso sí tenían tarjetas, pero el sector que está muy endeudado, una de las medidas que tomó Lula da Silva cuando llegó al gobierno en Brasil tenía que ver con darle asistencia a ese tipo de gente que está muy endeudada a tasas altísimas y que no tiene resto tampoco para financiar nada. No, claro, por eso, a ver, acá el factor dinamizador real que puede sacar al consumo del piso donde está hoy, más que el crédito, es la recuperación de la actividad económica. Cuando vos tenés un país donde entre el 40 y el 50% de la población trabaja en la informalidad ajusta para abajo o para arriba por nivel de actividad. El crédito es un aliciente, es un primer elemento, ayuda, por supuesto, ya está dando señales. Ahora, paradójicamente, hoy tenés una recuperación que empieza a darse en los bienes durables, que son los más, vamos a poner en estos términos, de mayor valor nominal, claro, más caro. Más caro, es para un sector que, ¿no?, de ingresos altos. Tiene resto. Claro. Digamos, tenés, en general, si puedo comprar un auto, registrado, que son arriba de más o menos unos 6 millones, que está estable hace mucho tiempo, 6.300.000, y, bueno, por supuesto los empleados, ahí son los privados registrados, los empleados del sector público son cerca de 3 millones, y después tenés una masa de gente, María, dentro del mundo de la informalidad, tenés autónomos o independientes y demás, que también le va muy bien, pero tenés una gran cantidad, alrededor de 7 millones de personas que trabajan en la informalidad, que dependen mucho de si la economía arranca o no arranca, ¿no? Claro. Y entonces, ahí es donde vos tenés, a lo que va del año, una caída del 10% en la venta de alimentos, en general, pero eso está muy explicado por lo que está pasando en estos sectores que no llegan. Claro, porque ahí lo último que cortás es alimentos, o sea, cuando vos ves caída en alimentos, que la situación tocó piso, o sea... Bueno, por eso digo que es una recesión magnitud 2002. Por lo menos en el primer semestre cerrado y confirmado. Lo que va a pasar en el segundo da la impresión que no, por lo tanto el año no va a ser como el 2002, pero lo que prevén hoy los economistas es que si vos sacás el campo que recupera contra la sequía, el PBI este año va a caer cerca de alrededor del 7%. Bueno, el 7% es una caída peor que la del 2009, que fue la crisis de Lehman Brothers, más la sequía, más la gripe A, más la pelea con el campo. Digo, toda esa mezcla que se dio en aquel año muy complejo. Entonces, creo que hoy es un error subestimar la magnitud de la recesión, del mismo modo que es un error subestimar cómo la está
tolerando estoicamente y de manera inédita la población argentina, o por lo menos una mitad de la población argentina. Claro, claro. El otro día hablábamos con Federico Aurelio, que mira las cosas, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, vos mirás consumo, y él decía que la pregunta es ¿hasta cuándo, no? Un poco, y que que es la pregunta que se hace el gobierno, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene este aguante la gente? ¿Hasta cuándo le va a dar crédito y va a bancar ese sector que lo apoya? Mira, esa es una pregunta hoy. Yo digo que concluir en este momento creo que es un error, porque acá lo que tenés es un cambio de régimen a una velocidad propia de la era de la tecnología. Fíjate que la iconicidad de este gobierno está vinculada con Silicon Valley. Milei cree en la lógica exponencial, vive teniendo intercambios por tweet, además de haberlo visto 2 veces con Elon Musk, fue a Silicon Valley. Entonces, la lógica de Silicon Valley es el crecimiento exponencial. Ahora, ojo, hay crecimiento exponencial y también hay decrecimiento exponencial en aquellos que, digamos, no se caen, digamos que no. Digamos, las startups sobreviven el 20%, ¿está bien? Digamos, después y son muy exitosas. Y hay 80 que nunca cruzan, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, lo que digo es, creo que a este análisis hay que agregarle la dimensión de la aceleración y la velocidad. Esto va muy rápido. Cuando digo va muy rápido, el mercado cambió 180 grados, la vida de la gente cambió 180 grados en 4 meses. Y Argentina pasó de ser un país regalado a ser un país carísimo en dólares, hoy pasó de ser un país que estaba fuera del mundo a estar en la agenda del mundo, pasó de ser un país donde ganaba el comerciante que tenía stock, a donde hoy nadie quiere stock. Ahora son todos japoneses. Digamos, todos quieren just in time. No, ¿para qué quiero stock? Si va a bajar el precio después. Pasó de ser un país donde sobran pesos a donde te dicen que van a faltar pesos. Bueno, todo eso pasó tan rápido que está todo el mundo como en shock y medio aturdido todavía. Y por eso digo que no podemos concluir, y para responder a tu pregunta, esto es work in progress. Ahora, mi respuesta es, o baja la recesión o baja la ilusión. En algún momento, no es eterno, no se sostiene. Es una enorme novedad que haya existido la paradoja y casi el oxímoron o la contradicción lógica de una recesión con ilusión, sostenida tanto tiempo. Ahora creo que el gobierno tiene muy claro que o baja la recesión o en algún momento le va a bajar la ilusión, que se va a ver en las encuestas de Aurelio. Muchísimas gracias, súper interesante. Guillermo Oliveto, especialista en tendencias sociales, humor social. Gracias, Guillermo, que tengas buen día. Gracias, María, buen día. Hasta luego. No nos damos cuenta de la dimensión, muy impactante, ¿no? Y a esta idea de que empezamos en los 80, que la ambición era la casa, después viajar y ahora llenar la heladera, ¿no? Sí. Bueno, 8:40 de la mañana, nosotros sí estamos desayunando. Totalmente.